Bienvenidos y bienvenidas a Pequeñas Grandes Conversaciones, el podcast donde hablaremos sobre salud, desarrollo, crianza y bienestar, desde una mirada profesional, respetuosa y cercana. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Pequeñas Grandes Conversaciones, un espacio donde exploramos la infancia, el desarrollo y el bienestar desde distintas miradas. Hoy vamos a hablar, el concepto se llama El movimiento como aprendizaje, actividad física y educación en la infancia. Así es, bienvenidos a todos, bienvenidos compañeros. Hoy día nos acompaña Javier Allende, profesor de educación física, magíster en ciencia de actividad física y del deporte, docente de la carrera de preparador físico de la escuela de DUOC, ¿cierto? De salud del DUOC. Y con él conversaremos sobre la importancia del movimiento de los niños y cómo el deporte puede transformarse en una poderosa herramienta educativa. Pero antes de irnos de lleno a todo eso, queremos tu presentación. Nosotros siempre iniciamos el capítulo dejando un poco el contexto profesional. ¿Y quién es Javier Allende? Bueno, primero que todo agradecer la invitación, ¿cierto? Estefanía, Marco, con quien tuve el privilegio de trabajar por lo menos un par de años, así que agradecido este nuevo desafío, esta nueva iniciativa. Y bueno, primero que todo tengo que partir diciendo que yo soy papá, ¿cierto? Padre de familia, ya hace harto rato, tengo 2 hijos grandes, por lo tanto hablar de los niños, ¿cierto? Y el desarrollo también es un tema importante. Y de lo profesional, claro, como tú mencionabas, profesor de educación física, ya lo que voy pensar acerca ya de 30 años de experiencia. La ventaja de esta carrera es que uno puede partir ejerciendo mientras uno estudia. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar un magíster y eso también me ha abierto muchas puertas en mi desarrollo profesional, así que pero yo creo que más que las presentaciones vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Muy bien. Ahora vamos a pasar a algo que nosotros siempre llamamos el camino del invitado, en este caso el camino de Javier. Y aparte de la historia personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo motivó principalmente a estudiar su carrera, la actividad física o la preparación, la educación física? ¿Y qué lo llevó a especializarse solo en deporte? Porque en realidad las carreras tienen distintas áreas en donde uno va encontrando el camino. Hemos conversado con pediatras que la pediatría lo encontró a ellos. ¿Cómo lo encontró el deporte y el área en el que siempre se desarrolló? Siempre quiso ser profe, etcétera. Bueno, desde mi etapa escolar, ¿cierto? Hace harto rato ya, siempre hice deporte. A los veranos practicaba natación, ¿cierto? En esa época que eran los planes de fomento de la natación que se desarrollaban solo en el verano, y que era como era entretenido porque te permitían a través de instancias representar a la comuna en instancias comunales, regionales, ¿cierto? Por lo tanto ahí tuve como una etapa bien competitiva, pero que era solo en verano. Y durante el año el básquetbol era principalmente mi deporte, que lo desarrollé al terminar la universidad. Y bueno, en esa despertar, por así decirlo, esa práctica deportiva, se despertó el interés de estudiar educación física. Cabe recordar que uno también siempre tiene un modelo en la formación que a uno lo inspira. Y lo que más me llamaba la atención era que uno podía estar de buzo y zapatillas trabajando. Entonces, eso para mí, claro, eso para mí era como también una señal positiva. Y bueno, como en primero medio se me metió la idea en la cabeza, tuve algunos gallitos ahí familiares, ¿cierto?, por esta decisión, por las características que puede tener estudiar pedagogía. Sobre todo en Chile. Sí, pero claro, pero uno es medio tosudo, por lo tanto seguí hasta el final y no me arrepiento. La verdad es que no me arrepiento. Y bueno, de ahí ingresé a la universidad el año 94, sea Playa Ancha, y de ahí empezó un camino, un viaje que todavía no termina. ¿Cómo fue tu paso por la universidad? Hoy en día igual hemos visto muchos alumnos o profesionales que mencionan haber
sufrido quizás de bullying, ya sea por compañeros, profesores, se ve mucho en las prácticas. ¿Tú pudiste ver eso o vivirlo? Mira, yo estuve en los 90, por lo tanto el contexto era muy distinto a lo que hoy en día. Estuve en la Universidad de Playa Ancha, de lo cual yo también agradezco mucho haber estudiado en la UPLA. Tuve una generación de compañeros, en esa época nosotros entrábamos separados, era la generación damas, entramos 30 varones y 30 mujeres. Y teníamos muy pocos ramos en común, ya digamos mixtos, por así decirlo. Y la verdad es que esa generación 94 de educación física, hoy en día todavía nos reunimos 2 veces al año. Y entonces, ¿Quedan? sí, quedamos todavía, sí, quedamos. Aunque han partido algunos, sí, debo decirlo, han partido por lo menos 3 compañeros muy jóvenes, a quien todos siempre recordamos cada vez que nos reunimos. Pero en realidad era una camaradería que es como propia del deporte. Si bien yo era uno de los más chicos que entró a la universidad en esa generación, con 17 recién cumplidos, el grupo, que digamos, de compañeros era como muy, muy, muy fortalecido. Talla, burla y todo se daban, ¿ya? Y que obviamente hoy día serían totalmente funables, pero tallas que hoy no se tirarían. Exacto. Que no se podrían tal vez decir o comentar. Pero de una u otra forma, yo creo que era propio, yo creo que todos los que estudiamos en ese rango de tiempo que se da esa lógica. Y debo reconocer, sí, que profesionalmente teníamos una malla curricular muy completa, de la cual, no sé, por el primer semestre nosotros teníamos 10 ramos, de los cuales prácticos eran, no sé, 4, y así sucesivamente avanzando. Nosotros teníamos prácticamente los deportes un año completo. Entonces nuestra formación profesional en el ámbito del deporte, y no te digo que terminábamos jugando el deporte, sino que desde lo teórico a lo práctico era muy, muy completo. Entonces yo creo que esa es una de las grandes diferencias en los desarrollos curriculares de hoy en día, ya que son un poco más comprimidos, se orientan hacia otras áreas, que un poco como va evolucionando la educación también. Justo eso te iba a preguntar, tú ahora como profesor y comparando la malla que tú recibiste a la actual, o sea, obviamente tú dices, ha evolucionado un poco, ¿crees que quizás se han perdido algunos objetivos de los cuales te hubiera gustado que permanecieran? ¿O quizá algún ramo importante que se haya perdido con el tiempo? Sí, mira, si bien yo hoy en día trabajo para la carrera de preparador físico, que es una carrera que en la época que nosotros estudiamos no existía, o sea, existía el profesor de educación física y el tecnólogo en deporte y recreación. Claro. Esas eran las 2 carreras como fuertes en el ámbito de la actividad física y la salud. Nosotros con un enfoque totalmente hacia los colegios. ¿Ya? Y el tecnólogo en deporte enfoque a la gestión, a la recreación, en esa mirada. Y con el tiempo aparecen, producto un poco del boom de los gimnasios, ¿cierto? El personal training, que incluso se entregaba como una formación más comprimida, por así decirlo, pero en algunos centros no profesionalizados. Y después aparece la figura del preparador físico, ¿ya? Ahora, yendo a la pregunta, un poco contextualizando, bueno, porque hoy día tenemos otras carreras, la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, el técnico deportivo y así, porque van desde lo técnico a lo profesional. Sí, yo encuentro bueno que se hayan generado estas carreras técnicas que son mucho más específicas de lo que van, porque uno como profesor, claro, tiene la pedagogía como mucho más global, mucho más transversal también. Te abre más puertas, porque en el fondo lo único que puede hacer clases en un colegio son los profesores de educación física. El tecnólogo que lleva en la línea de la recreación, pero hoy en día tiene otras líneas de formación, que incluso el trabajo con personas con discapacidad, ¿cierto? La recreación como tal, la gestión deportiva. Y el caso de las carreras técnicas, claro, van al enfoque que está ahí, la preparación física, el técnico deportivo, el personal training. Entonces, para alguien que le llama la atención la actividad física, el ejercicio, el deporte,
tiene ahora un abanico mucho más grande. Antes la opción era solo una. Tú eras profesor de educación física y de repente llegabas a una práctica y tenías que hacerle clase a 40 estudiantes y ahí tenías un choque, ¿cierto? Un poco emocional en el trabajar en un colegio. Pero el que nos gusta esa parte, claro, seguíamos adelante y el otro no, muy bien. No había otra opción. Hoy en día sí. Ahora, por lo que yo he conversado con profesores y todo que hoy en día trabajan en el área curricular o en la misma universidad, sí, pues las mallas han tenido cambios y que un poco también obedece al nuevo modelo educativo que se ve en los colegios. O sea, que ya el desarrollo va en otras áreas, la parte más emocional, ¿cierto? Ya no se busca que sean deportistas tal vez, pero sí hay una esencia que se tiene que mantener y que se mantiene, que tiene que ver con el desarrollo motor. O sea, claro. Eso es lo clave. Y cuando hablamos de, por ejemplo, actividad física en los niños, muchas familias piensan que solo deporte competitivo, o ir y llevarlo a la escuela de deporte o escuela de fútbol, que los distintos clubes tienen escuelas más o menos locales. Yo sé que en Quilpué está la del Everton, hay una de Cobreloa, Claro. creo, por acá también. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre la actividad física, el juego, o incluyendo también el deporte? Ahí cuéntenos un poquito. Claro, ahí hay que entender un poco la diferencia de los conceptos. Actividad física, por un lado, ejercicio y deporte. Esos son los tres conceptos clave. ¿Ya? La actividad física es toda actividad motora que demanda un gasto energético. O sea, caminar, actividad física. Hacer las labores de la casa, es actividad física. Bueno, ahora sí tengo la aspiradora robot, ya mi nivel de actividad física baja. Un lavavajillas. Pero eso no cumple. Claro, ahora sí pero vamos, se trabaja a mano. pero si Está vamos, apretando el dedo. si vamos a la evolución de la tecnología, claramente el nivel de actividad física de nosotros como seres humanos ha disminuido. Ujú. Claro. Antiguamente, Se salía a cazar. Nuestras abuelas pasaban el famoso chancho, que Claro, era claro. para encerar, ¿cierto? Que era una cuestión que pesaba, no sé, yo creo que fácil 20 kilos. Más o menos, me acuerdo. Y lo pasaban, entonces lavaban en esta batea grande, Sí. ¿cierto? Después estrujaban la ropa y después la tendían. Entonces tenían un desarrollo de la zona media que yo creo que era envidiable a cualquier deportista de hoy en día. Se pasaba virutilla. Se basaba la virutilla. Claro, y la pierna tonificada. Exacto. Entonces, eso ha cambiado en lo que es la actividad física. Cuando hablamos de ejercicio, es actividad física pero intencionada, ¿ya? Vale. Con un objetivo, ¿cierto? Planificada, estructurada. Entonces, cuando uno dice, ok, hoy día voy a caminar 10 kilómetros a tal velocidad o a tal frecuencia cardíaca, ya eso pasa a ser ejercicio. O sea, si bien se mantiene el mismo tipo de actividad motriz, caminar, pero yo le doy una intención. Me voy a demorar tanto, voy a hacer tantas repeticiones de tal ejercicio, por tantas veces a la semana. Ahí ya se planifica y pasa a ser ejercicio, tiene una intención. Y cuando hablamos de deporte, ya entramos en la estructura, ¿cierto?, de una actividad que está normado, que tiene reglas y que sobre todo tiene un carácter competitivo. Entonces, claro, existe, me podrán decir, pero sí, existe el deporte escolar, el deporte recreativo. Claramente que sí. Pero ¿qué es lo que tiene en común eso? Que tiene la competencia. Ahora, Claro. si hay un ganador declarado o no, si está en una liga o no, claro, ahí ya pasa a ser algo más recreativo. Entonces, ahí a veces los conceptos se confunden y a veces, no sé, el médico prescribe a una persona que tiene un bajo nivel de actividad física o que tiene alguna enfermedad, alguna patología, debe realizar ejercicio. Entonces la persona dice, entonces toma y opta por un deporte. Claro. Y al final eso es contraproducente, porque lo que necesita es una actividad planificada y orientada. Entonces, Claro. ahí es donde a veces falta comunicación entre los profesionales y el conocimiento tal vez que la persona no tiene por qué saberlo, esta diferencia. Y que eso es lo bueno que tienen este tipo de iniciativas, que permiten a lo mejor educar y concientizar también a las personas sobre cómo de repente hay que preguntar cuando hacen este tipo de orientaciones. Entonces, ahí yo creo que hay que entender esa diferencia en estos tres conceptos que son claves. Claro, porque al Súper. final la indicación viene actividad física. Exacto. Y las personas en general no van a alguien No. que los guíe para hacer No. esa actividad física. O te metí en un gimnasio Claro.
o te compré una bicicleta, claro, o te ponía a trotar, sí, etcétera. Y ahí te encuentras también con otro mar o una nebulosa que, dependiendo un poco del objetivo que tenga el gimnasio o el centro, es cómo te van a orientar o no. Entonces también eso a veces puede ser súper contraproducente para la persona, porque si bien logra dar este paso y decir, chuta, sí, ahora tengo que moverme un poquito más, voy a hacer ejercicio y todo, pero a veces no va al lugar adecuado, y termina siendo una pérdida de tiempo y de recursos que hoy en día no nos podemos dar el lujo. Además, exacto. Oye, me estaba acordando una talla, cuando yo era chica teníamos una señora que nos ayudaba con el aseo en la casa. Yo era chica, tenía, no sé, 12 años, puede ser, y claro, me quedé sola en la mañana con ella y va, me despierta y me dice, Steffi, ¿dónde está el chancho? Y yo... afuera comiendo fresco. ¿Qué chancho? El chancho, pues, para pasar, porque ella aparte venía como del campo, entonces como que nos decía... Venía de Villa Alemana. De Villa Alemana. Que siempre, el chancho, siempre decían, yo estudiaba en Viña y vivía en Quilpué. No, que igual me molestaban por eso que venía al campo. Sí, eso es verdad. Y después le digo, ya, me empieza a dar pistas, entiendo que era algo para limpiar el piso, le paso el chancho... Y me dice, pero este es el chancho eléctrico. Porque claro, nosotros teníamos el que se enchufaba, o la enceradora. Tenía recursos. En mi casa estaba el que no tenía, no era eléctrico. No, ya no existía cuando yo nací. Compañero. Bueno, es que yo me acuerdo también de mi mamá pasando el chancho. Sí, yo lo vi, me acuerdo. Agarraba a mi hermana. Ya, pero son como 10 años de diferencia. Sí, eso es cierto. Cuando sí, es cierto. Nosotros no teníamos ese chancho, teníamos el eléctrico, como decía ella. Me generaban algunas dudas ahí mientras tú estabas hablando. Primero, salió la noticia hace muy poquito que aumentaron las horas de educación física en los colegios. O que quieren aumentar. O que quieren, exacto. Quería saber ahí tu opinión porque, yo por lo menos desde lo que observo desde afuera, obviamente, como decías tú, hay una disminución de actividad física muy marcada. Y sobre todo en los chicos, con el uso de la tecnología disminuyó mucho esa actividad física, así que recalcar la importancia de eso. Solo acotar algo. No estoy seguro, pero si hace algunos años se eliminaron horas de educación física y ahora volvieron. No, lo que pasó hace años atrás fue que se eliminaron, o sea, no es que se eliminaron, se cambiaron un poco el tema curricular de la asignación de horas en algunos diferenciados que habían en enseñanza media, porque hubo un tiempo que incluso había un electivo de educación física. A mí me tocó en mi época de años de profesor de docencia hacer por lo menos más de un par de años un diferenciado de educación física, así como existía el electivo, claro, el electivo de matemática, física, química, existía esta modalidad del diferenciado de educación física. Y era como bien entretenido porque pasaba desde la anatomía, ¿cierto?, hasta llegar a los deportes y todo el cuento, y muchas generaciones de esos alumnos que yo tuve después estudiaron carreras afines, entonces también despertaba un poco la vocación en esta área. Pero hoy en día lo que está en la palestra, ¿cierto?, en la noticia, es que es un proyecto de ley, un proyecto de ley de agregar 60 minutos diarios de actividad física en los colegios. A mí me parece bien. Yo traté de encontrar el desarrollo, un poco el desglose del proyecto, no lo encontré, hasta hoy día estoy buscando, no lo encontré, porque claro, todavía es un proyecto que está, digamos, en vía de revisión. Sí es un avance, pero desde mi expertise o mi experiencia, y me hago muy cargo de lo que voy a decir, yo creo que hay otras iniciativas que incluso pueden ser más económicas y que ya están probadas y que pueden tener un efecto mucho más inmediato que tal vez imponer, ¿cierto? Estos 60 minutos que, a ver, seamos reales. ¿Ustedes saben cuánto es el tiempo real que está estudiado y medido de actividad, de ejercicio efectivo en una clase de educación física? De los 90 minutos que dura la clase de educación física, ¿saben cuánto es el tiempo real? Que los niños estudiantes se mueven. ¿En la clase? ¿En la clase? No tengo idea. Son entre 9 a 15 minutos. ¿En serio? ¿De una clase de 90 minutos? De una clase de 90 el 10%. minutos. Exacto. ¿Por qué? Porque
analicemos cómo es la clase de educación física. Yo de lo que me acuerdo es que el profe nos pasaba una pelota y nos decía, jueguen a la pelota. Esa es la experiencia que... Estoy hablando de sí, hace 20, yo salí hace 25 años. Sí, que existió, que se dio por mucho tiempo. Pero analicemos cómo es la clase. Suena el recreo, ¿cierto? El horario, entra el profesor, pasa la lista, al camarín, el cambio de ropa, la organización, la instrucción, la actividad, la instrucción, la actividad, la instrucción, cambio de material. Entonces hay muchas transiciones que tienen que ver con los formatos instruccionales que hacen que la clase se interrumpa. Entonces, no dicen, no, si en el currículum hay 90 minutos, pero esos 90 minutos efectivos son 9 a 15, o sea, nada. Es poquito. Es poquito. Entonces, ahora, si bien este proyecto busca incrementar o agregar estos 60 minutos, la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo? Claro. ¿Cómo se va a organizar? ¿Va a significar que nuevamente tengan que llevar ropa de cambio todos los días? O sea, hay toda una logística que hoy en día está o sea, no se sabe cómo se hace. Claro. Y realmente van a ser los 60 minutos. O sea, por eso insisto, o sea, sí, bien, como iniciativa, como estrategia, como plan, me parece perfecto. Y que de una u otra manera va a permitir aumentar la oferta, digamos, laboral a los profesionales afines, ¿cierto? El tema es cómo hacer. Ahora, yo conozco muy cercano una experiencia que es internacional, europea, ¿cierto? Que se conoce como la milla diaria, ¿ya? De Daily Miles. Y esta experiencia tenía la siguiente característica, que durante la jornada escolar se implementaba una carrera o un recorrido de 1 milla o su equivalente a 15 minutos. ¿Por qué tenía esa equivalencia? Porque en realidad si yo me desplazo camino 1 milla, que son 1600 y tantos metros si no me equivoco, me demoro a 15 minutos, a una intensidad media, digamos, que produce algún efecto metabólico positivo. Entonces, ellos buscaban la equivalencia, pero la característica que tenía es que se tenía que hacer en cualquier horario, no en los recreos, no en la jornada de almuerzo, ni tampoco en la clase de educación física, sino que de repente estaba el profesor haciendo matemática y de repente decía, ok, interrumpí la clase, ahora viene la milla diaria. Como una pausa activa. Como una pausa activa, exacto. Y salían los estudiantes, hacían el recorrido, claro, estamos hablando de colegios europeos, ¿cierto? Que tienen un patio gigante, que tal vez pueden recorrer 1 milla, pero que si no, la equivalencia era los 15 minutos en un espacio más reducido, etc. ¿Y qué pasó? Disminuyeron, porque en esos países, Inglaterra específicamente, también empezaron a tener los problemas que tenemos hoy en día. Niños de primero básico con obesidad, con enfermedades, ¿cierto? Crónicas no transmisibles, hábito alimenticio también desastroso. Por lo tanto, implementaron este sistema que no significaba ningún costo adicional, ni que viniera otro profesor, ni otro profesional, ni nadie, sino que el mismo profesor salía con los estudiantes 15 minutos, ¡pum!, y volvía a la clase. ¿Qué pasó? Disminuyeron los parámetros negativos del ámbito de la salud, aumentaron los niveles de concentración en clase, mejoró el rendimiento académico. O sea, eso es algo que el deporte, el ejercicio nos viene diciendo hace muchos años. Y está nuevamente validado por esta iniciativa que objetivamente no tiene ningún costo, digamos, adicional. Yo lo llamaría, el único costo que tiene es la voluntad de quienes quieran implementarlo, lo cual objetivamente y económicamente no tiene ningún efecto. A mí yo tomé contacto con esta organización, porque una fundación, me enviaron todo el material y yo sugerí implementarlo en una corporación vocacional. Y íbamos súper bien para poder realizarlo, pero esto fue más o menos el 2019-2020, por lo tanto ustedes sabrán qué pasó entre medio. Por lo tanto ahí hubo un retroceso y después la idea obviamente no se volvió a retomar. Pero lo pueden revisar, existe la milla diaria de Daily Mile y es una iniciativa que tiene mucho que ya está aprobado. O sea, si lo hicieron en Europa y ha funcionado, ¿por qué no podemos implementarlo acá? ¿Por qué no copiar las buenas ideas? Exacto, claro. Totalmente. Oye, por ahí salió algo que me lleva a la segunda pregunta, la pausa activa. Dentro de la pausa activa
Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en los pies se utiliza mucho con los chicos estas pausas sensoriales de repente, sobre todo cuando ocurren desregulación, etcétera. Los chicos necesitan regularse en sala. Están como muy relacionados ahí quizás ciertas cosas y ayudaría mucho esa técnica quizás para bajar un poco los niveles de alerta, disminuir ciertos patrones, etcétera. No sé si tú estás al tanto de ciertas adaptaciones en educación física para chicos con necesidades educativas especiales. O sea, desde lo que nos tocó trabajar y conocer un poco cuando con Marco compartimos ahí algunas labores en algunos proyectos que estuvimos trabajando juntos y que conocimos la realidad de los pibes principalmente. Y que voy a hablar única y exclusivamente de la realidad que nosotros conocimos, o sea, sin emitir un juicio. Sí, pues sabíamos que existían, no sé, pues las salas de calma, ¿cierto? Algunos protocolos asociados al trabajo cuando habían desregulaciones. Y ya un poco después conversando con los profesionales en más de alguna capacitación que hicimos, que los invitamos a participar y que incluso hicimos una que fue dirigida exclusivamente a profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte. Ellos reconocen que siempre, a pesar de que existan los protocolos, existan los equipos PIE, siempre son insuficientes. Así es. Y el papel aguanta mucho. Claro. Y por otro lado, yo siempre lo he dicho, esto es algo que yo digo, o sea, no una cosa que yo copie a alguien ni nada de eso. Lamentablemente, como que la educación y la formación de los profesionales de educación siempre va como persiguiéndose y como que nunca se pillan. Porque las reformas suceden y los profesionales que están formándose tienen que esperar 5 años para terminar, o en esa etapa en que están no alcanzan. Entonces, como que se produce un aprendizaje en el camino. Es súper complejo porque la educación es muy dinámica. Entonces, automáticamente nos encontramos con un nuevo escenario, con nuevos procedimientos, ciertas formas de actuar. Estamos claros que ha habido una mayor presencia, ¿cierto?, de diagnóstico asociado a ciertas condiciones, los cuales obviamente la educación y todos los que trabajamos en educación tenemos que hacernos cargo. Yo, por ejemplo, en educación superior tengo estudiantes con cierta condición de espectro autista, ¿cierto?, o con algún grado de discapacidad, y de una u otra forma uno tiene que hacer esas adaptaciones, pero claro, dependiendo del contexto, va a ser más o menos fácil. Pero ¿cuál es el denominador común? Que lamentablemente los profesionales reconocen que a veces la capacitación o las herramientas que se le entregan tienden a ser insuficientes, porque no todos casos son iguales. Claro. Sabemos que dentro de los mismos grados de regulación o de la condición que tenga el chico o chica, yo lo puedo tratar a uno de una forma, pero el otro no lo voy a poder tratar de la misma forma. Claro. Entonces, cuando está un solo profesor, hay 40 estudiantes y a lo mejor 10 tienen una condición que va de un grado de menor a mayor complejidad, claramente es un tema. Ahora, ¿qué es lo que yo he sugerido y hemos planteado y que incluso sí es el que tiene un mejor efecto? Es el que uno como profesor, como profesional, como docente, conozca la realidad, en este caso, del círculo más cercano, familiar, del estudiante. Porque, en el fondo, ¿quiénes son los que saben mejor, de mejor manera manejarlo o contenerlo? Sí, lamentablemente la familia, exacto. Toco ese tema porque es algo que, por lo menos yo en sesión lo he visto, y es algo que me revuelve ahí de repente, así como la tripa, porque discuto mucho con los colegios que no hacen las adaptaciones de repente para ciertos chicos. Actualmente llevo 2 años tratando de hacer esta adaptación con un establecimiento del Belloto. No vamos a dar el nombre porque después me pueden funar, pero este colegio no ha aceptado la visita ni la coordinación necesaria para que pueda este alumno participar bien en sus clases, y son adaptaciones muy pequeñas las que requieren, pero como ellos no tienen
la disposición para No esta importa. coordinación, Claro. siguen sucediendo desregulaciones, siguen sucediendo cosas. Y ellos, los mensajes que hacen llegar es que no están capacitados, como Claro. dices tú, para atender estas necesidades. Y ahí es donde yo digo, ok, y me pillo un poco con lo que dices tú. Claro, ellos están estudiando estos 5 años, justo se hace esta reforma de, ok, PIE, y llegan un poco atrasados Exacto. a este nuevo sistema. Pero es como, ¿qué hacemos entonces? O sea, el PIE ya lleva un par de años Sí. ya y aún así siguen saliendo chicos donde no hay una adaptación en la malla y no están saliendo profesionales tampoco que vengan capacitados con lo mínimo. Claro. O por otro lado, también se deposita mucho la responsabilidad, por así Ujú. decirlo, en el profesional que está formado en esa área, que puede ser un educador diferencial, un terapeuta, y que obviamente si es una persona en la institución no va a dar abasto. Exacto. Pero ¿quiénes son los que están más tiempo con los estudiantes? El profesor de asignatura o el profesor jefe, o la educadora, etcétera. Entonces, ahí yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la otra iniciativa, de las voluntades. A veces las voluntades están, pero también hay que entender esa dinámica de la docencia, la pedagogía, que a veces no da tampoco. Sí. Entonces, igual es un tema complejo y que incluso mejor el profesor va a escuchar esto y me va a dar del otro lado, claro, ¿qué habla él si no está en el colegio? Y es verdad, totalmente de acuerdo. Pero también obviamente dentro de esa dinámica, ¿quiénes son los que componen la comunidad educativa? La familia, el estudiante, ¿cierto? El mismo colegio como tal, con todos sus integrantes. Si no hay comunicación entre ellos, no va a resultar nada. Sí. Y eso es en todo ámbito, Sí. no solo donde hay un problema, sino que también para el desarrollo del logro de los objetivos, un problema, si lo puedo llamar de esa forma, pero donde hay un punto neurálgico, claramente se tienen que comunicar. Claro. Y ahí entra nuevamente la voluntad para poder realizarlo. Lo que pasa es que a veces uno pretende que los cambios sean inmediatos y eso sabemos que no es así, es un proceso. O sea, yo creo que tú como terapeuta, Marco como kinesiólogo, saben que a veces un pequeño avance es ya un logro súper importante en cualquier edad, ya sea la rehabilitación, ¿cierto? O en el caso de un acompañamiento por cualquier condición. Pero en lo macro, en el sistema como tal, eso a veces no se refleja. Entonces ahí se piensa como que no hay avance, ¿qué podemos hacer ahora? Pero es complejo. Sí, complejo, no, súper totalmente es complejo. Claro, y hay que considerar también que quienes hacen las normativas no son expertos, literalmente. Aparte. Que, o sea, yo no sé si me atrevería a decir si son expertos o no son expertos. Lo que pasa es que a veces se dice mucho, como tú lo citaste, el papel aguanta mucho, Claro. la norma a veces no obedece a la realidad. Tiene que haber una flexibilización, la norma tiene que tener una flexibilización. Puede haber un protocolo, pero el protocolo a veces no es aplicable para todo. Es muy Claro. distinto un protocolo, no sé, de cómo reaccionar ante una emergencia, ¿cierto? Sí, que hay que salir por aquí, por acá, por allá, la zona segura. Perfecto, ningún problema. Sabemos por dónde tenemos que ir. Pero en ese transcurso pueden pasar muchas cosas. Claro. Y ahí es donde, ¿qué sucede? Chuta, a lo mejor ya no tenemos que salir por acá, tenemos que salir por el otro lado. Entonces yo creo que es lo mismo que pasa acá. O sea, pueden existir muchos protocolos, se pueden hacer protocolos para muchas cosas, pero tiene que haber una flexibilización y obviamente que todos estén comunicados, coordinados, para que obviamente la cosa sea beneficiosa a todos, sobre todo para los niños en este caso. Sí. Sí. Oye, me queda la última pregunta. Perdón, Marco, pero la anoté todas porque después se me olvidan, tú sabes. Que hace poco me enteré, pues yo no me acordaba, que hubo pruebas CIMSE de educación física en un tiempo. Sí. Ahora ya no hay. No, existe. ya no existe. Sí. Sí, po. ¿Se aplicaba? El SIM se aplicó, sí. En la ¿Duró poco, época- No, yo creo que debe haberse hecho por lo menos 10 años, si mal no recuerdo. Ya. Yo recuerdo haber estado presente en capacitaciones para la aplicación de la prueba y haber observado la aplicación porque se aplicaba en octavo básico. Y un poco el objetivo era determinar el nivel de condición física
y después se agregaron como habilidades motoras al término de la enseñanza básica, ¿ya? Yo creo que fue lo que en un inicio se llamó CINSE, Educación Física, y después evolucionó como Estudio Nacional de Educación Física. Y después derivó en encuestas, ese tipo de cosas, Sí. lo que tenemos. Pero se entregaban datos. Claro, se aplicaban pruebas estandarizadas, pruebas de abdominales, pruebas de carrera, el test naveta, ¿cierto? Lo odiado. Qué recuerdos. Sí, pero claro, pero sí, los datos entregaban ciertos niveles, pero caíamos siempre en la misma, en el mismo análisis. O sea, sí teníamos un número, se hacía una interpretación, se hacía la evaluación, pero volvíamos a la génesis. O sea, ¿quiénes tenían mejor rendimiento? Los alumnos que hacían deporte o Claro. tenían otro nivel de actividad física o de ejercicio durante la semana versus el que solo hacía la clase de educación física. Y para qué hablar de los elementos de la composición corporal, que solamente se medía el peso y la talla y por ende se sacaba el índice de masa corporal. Entonces, claramente... Todavía se saca. ¿Ah? Todavía se saca. Sí, pero que es el más indicado para muestras grandes. O sea, Sí. eso está bien. O sea, hoy en día tú no vas a entrar a un colegio a medir picometría, porque obviamente No, claro. estamos hablando de otro tipo de más invasivo, todo el cuento. Entonces, ¿Esa se dejó de aplicar porque se modificó, como dices tú, con encuestas? es que después fue evolucionando como estudio de educación física y después hoy en día se habla de la encuesta nacional de hábitos y actividad física, o la encuesta de salud. Encuesta Nacional de Salud. Encuesta Sí. Nacional de Esa es la Salud. que se hace ahora. O sea, un poco esas son la evolución que ha tenido estos estudios, lo cual me parece súper bien, porque en el fondo entrega un mapa, ¿cierto?, de cómo están los niveles de actividad física y ejercicio en el país, y que son los que permiten tomar decisiones para las políticas públicas. O sea, la mejor forma de tomar decisiones en las políticas públicas tienen que ver con los estudios. O sea, si no se hacen, yo voy a estar dando, como se dice, señales o tomando decisiones sin tener una base. Claro. Entonces, claramente es un avance. Pero sabemos que toda medición, ¿para qué sirve una medición? Para evaluar y para tomar decisiones. En este caso, si yo voy a aplicar pruebas de condición física estandarizadas, ya sea a los niños, jóvenes, es para tomar decisiones. O sea, decir, sí, los niveles de condición física son estos. Esto es lo que tu consumo máximo de oxígeno es este, debiera ser este. No sé, hoy en día la realidad es esta. Los niveles de desarrollo motor también están en esa línea. Pero, ¿para qué? ¿Para qué se va a hacer? Claro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Junaed, yo evaluaba la columna, evaluaba escoliosis y dorso curvo. Estuve del 2017 al 2023, si no estoy mal en el cálculo. Y me acuerdo que justo en la época de la pandemia, 2018, 2019, 2020 creo que fue, Junaed nos pasaba una encuesta de hábitos alimenticios, de hábitos saludables a los niños, que esa encuesta me parece que después salió en las noticias, recuerdo haberla visto, y en donde decía que prácticamente 3 de cada 5 niños tenían sobrepeso. Yo me imagino que esta normativa que está ahora quizás viene basada en esa, porque además la encuesta nacional de salud también tiene que ver con enfermedades también crónicas, por ejemplo. Se evalúan distintos criterios, si se hace actividad física o no, si además tiene antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, qué sé yo. Y después más adelante, en los mayores de 15 años, también el riesgo tabáquico, el de alcohol, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Aquí en Chile hay un montón de prohibiciones para un montón de cosas, pero tenemos casi tantas botillerías como farmacias. Y los cigarros también son de libre elección. Y bueno, yo también, pues yo empecé a fumar en el colegio, así, tercero medio, segundo medio, ya lo dejé. Encima del velador lo dejé. No, ya llevo como 13 años sin fumar, pero claro, o sea, la venta de alcohol y de cigarros que son influyentes, sobre todo en el sistema cardiovascular, se puede adquirir muy fácilmente. Entonces yo no sé si esas, al final, claro, tú dices, se pueden hacer un montón de estudios, un montón de estadísticas, pero hay otras cosas que no se regulan como deberían para evitar que además hubiese daño en el propio cuerpo.
Claro, pero ahí entraríamos en el debate de la prohibición versus Claro, si va a ser sí. efectivo o no, porque imagínate, hay muchas cosas que son prohibidas, pero que sabemos que existen igual. Sí, po. ¿Ya? Porque bajo esa misma lógica uno podría decir que ya está, se ha dicho todo con relación a los beneficios del ejercicio, ¿cierto? El entrenamiento. eh, pero aún así los niveles que nos encontramos hoy en día con esta realidad en los niños, Sí, po. con este problema con los niños, con la primera infancia, ¿cierto? En donde hoy en día tenemos niños de primero básico con diabetes Sí, po. y no diabetes tipo 1. Claro. Entonces, En la adquirida. en la que es adquirida. peor todavía. Entonces, objetivamente, es porque algo está mal. Claro. ¿Ya? Y desde la base, pues, Y de la claro, casa. entonces ahí es donde tenemos que hacer la reflexión un poquito más profunda, porque los datos y los números ya están, y basta Sí, po. incluso con mirar. O sea, no, una cosa tampoco que uno puede taparse los ojos y decir, Claro. no, es así. Ujú. Entonces, objetivamente, es cómo llegamos a esa, damos el paso siguiente a esa concientización desde la primera infancia, agregando más la educación física, prohibiendo cosas, porque bueno, volvamos al tema de los kioscos saludables, pues. Claro. También es un tema, porque no, que los kioscos tienen que ser saludables y todo el cuento, pero un kiosco saludable no es rentable, Claro. No, y de hecho ahora ya no hay kioscos en los no colegios. existe. No, pues algunos No, lo ya, eliminaron. se- pues. se eliminaron de pues, se lleno. eliminaron por lo mismo, porque al No se final, vendía la fruta, porque al pues. final, claro, pues, nadie quería, y qué sucede si tú tienes fruta y todo se te echa a perder, por lo tanto Sí. eso se traduce en una inversión negativa para Claro. para el que la persona que lo quiera adquirir. Entonces se trata de buscar un equilibrio y bueno, es complejo. Ahora, si yo quiero comer harto, tengo que tener un gasto energético elevado, pues. Claro. Entonces, Yo, eso es conozco lo harta gente que va al gimnasio para poder comer más. Bueno, yo, Para comer tranquilo. Sí, yo o sea, en una capacitación con un preparador físico muy destacado argentino, él partió diciendo que después de los 40 años uno debía entrenar para poder comer sin culpa. Entonces, claro, sí, o sea, objetivamente uno lo quiere ver de esa forma, sí, puede ser, pero claramente sabemos que los beneficios van a venir dados del equilibrio de ambas Claro. cosas, pues no de una sola cosa como tal. Claro, hemos hablado de los beneficios en términos de salud, pero ahora quiero llevarte a si el movimiento o de qué manera el movimiento influye en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, emocional o social de los niños. Bueno, el ejercicio y sobre todo en la práctica de actividad física o deporte, vamos a hablar de deporte, ¿cierto? Y principalmente en los niños hay que hablar del juego. Claro, ¿Ya? Porque el juego en los niños en la primera infancia es un eje central. claro. Eso es intransable. Cuando yo le trato de imponer una actividad deportiva un poco más estructurada, surge el aburrimiento. Y un niño aburrido es sinónimo de un caos. ¿Ya? Claro. Y si son muchos aburridos, el caos es mayor. Por lo tanto, hay que hablar del juego. Entonces, cuando hablamos de la primera infancia, la tipo de actividad que se tiene que hacer son los juegos predeportivos, que son juegos que no tienen una regla tan compleja, que toman habilidades motoras básicas de distintos deportes, y a lo mejor hay que hacer una acción motriz súper simple. Botar un cono que está en el otro lado con 3 pases, 2 pases, puedo caminar con el balón y delimitar el campo de juego. ¿Qué significa eso? Si yo estoy jugando en equipo, automáticamente ya tengo la parte social instaurada. O sea, Ujú. está como eje central de que necesito de otro para poder lograr mi objetivo. Claro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo cambio una regla en que solamente puedo dar 2 pasos con el balón y tengo que dar 10 pases antes de botar el cono, ya automáticamente dependo del otro. Claro. Entonces ya la parte social está dada. Y eso significa confiar en el otro. En que yo le voy a pasar la pelota y que él va a confiar en mí para pasarme la pelota. Claro. O el objeto, lo que sea. Desde lo intelectual, la estrategia. ¿Cómo votamos de mejor manera ese cono con menos pases, más pases, etc.? Por lo tanto, intelectualmente hay un desarrollo. También yo puedo agregar ciertas variables. ¿Sabes? Puedo poner
una X cantidad de conos y agrego operaciones matemáticas. O sea, hay una forma de o de relacionarlo con otros contenidos, que los equipos se identifiquen, no sé, con alguna efeméride, no sé, yo creo que de una otra forma está ese desarrollo. Además de ir trabajando la atención, la permanencia. Exacto, Claro, porque, la concentración. porque eso significa que yo tengo una tarea, un objetivo en común y tengo que ser parte de eso. Ahora, cuando nos encontramos en la situación en que no encaja en ese tipo de juego, ahí donde nuevamente entran las estrategias para poder de una otra forma salir adelante y que ese niño también sea parte de la actividad. Claro. Entonces, dentro de esa dinámica se puede dar esta lógica porque claramente desarrolla. Ahora, el desarrollo de las habilidades motoras permiten relacionarte con los demás, te van vinculando. O sea, desde que tú naces y tu primer movimiento rudimentario hasta los más evolucionados, tú empiezas a tener contacto con el otro, por lo tanto lo social de una otra forma sí se va dando. Y en la medida que el desarrollo motor va evolucionando, vas adquiriendo mayores habilidades para poder desenvolverte en las distintas actividades de la vida diaria. Por lo tanto, de una otra forma te empiezas a hacer parte y empiezas a resolver, que es la parte intelectual, cómo ir avanzando o sobreviviendo en este mundo. Recordemos que el desarrollo motor viene desde esa génesis, del poder sobrevivir en la época del primitivo. Selección natural. Claro. Javier, ¿cuál crees tú que son los momentos críticos o más importantes para fomentar la actividad física como clave para desarrollar habilidades motoras o las habilidades sociales que estábamos hablando recién? Sí, bueno, lo que dice el desarrollo motor como tal es que desde los de los 0 a los 3 años hay un desarrollo que tiene que ver principalmente con movimientos rudimentarios, que se produce que ya yo empiezo a tener contacto, ¿cierto? Hasta que ya empiezo a tener control motor y logro caminar, etc. De ahí en adelante ya empieza, por lo menos de los 3 hasta los 7, el desarrollo de las habilidades motoras básicas, ¿ya? En donde van teniendo evoluciones, el lanzar, la manipulación, la locomoción, ¿cierto? Y el equilibrio son los 3 pilares fundamentales y que van teniendo distintas escalas evolutivas, de un estado elemental hasta un estado maduro. Y que eso obedece y tiene que ver, primero con la maduración del sistema nervioso central, ¿cierto? Por ende hay un mayor control motor, y por otro lado por la experiencia que yo tengo, por la vivencia, ¿cierto? La participación y esta estimulación que yo voy a tener. Desde los 8 en adelante ya empiezan las habilidades motoras genéricas y especializadas, en donde yo voy desarrollando ciertas habilidades que son genéricas en distintos deportes, hasta especializarlas. Por ejemplo, un lanzamiento, yo puedo lanzar a un aro, yo puedo lanzarlo con el balón desde abajo, desde el pecho, ¿cierto? Hasta llegar a la técnica, ¿cierto?, del básquetbol. El handball también tiene un lanzamiento, pero tiene una característica distinta en su acción especializada, ¿cierto? Que en el hombro levantado, con 90 grados, etcétera, con salto, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ya especialización deportiva, tenemos que hablar de los 8 años hacia arriba, ¿ya? Y con distintos grados. ¿Qué es lo que dice la ciencia, ¿cierto? Los estudios que desde el desarrollo motor, ¿cierto? Estamos hablando de los 3, 7, de los 3 a los 7 y de ahí hacia arriba, se tiene que por lo menos hacer un desarrollo multilateral, que le llaman, ¿ya? Que es un desarrollo en el fondo que los niños hagan la mayor cantidad de deportes, propiamente tal, o habilidades deportivas, técnicas deportivas, pero no tan técnicas, ¿ya? Y distintas, y que puedan resolver ciertas tareas. Por ejemplo, que van corriendo con un balón de rugby y salten un obstáculo, ¿ya? Eso, o con un balón de fútbol, o con un móvil que le llama al balón, ¿cierto? Y eso en el fondo significa que está desarrollando la agilidad en una acción motriz específica que al final le va a servir para cualquier otro deporte a futuro. Entonces, cuando ese desarrollo multilateral se logra, ¿cierto? Se completa, que tiene que ver con la experiencia motriz, se van a detener niños con mayor experiencia, ¿cierto? Motora, que le va a facilitar después
su orientación deportiva, porque eso es lo importante. A veces nosotros queremos adelantar los procesos, como papá. Vamos a la escuela X, de un deporte X, porque te gusta el fútbol, o te gusta el básquet, o te gusta la natación. Y a veces estamos adelantando etapas, lo que se escucha mucho en la jerga, estamos quemándose. Entonces, adelantamos etapas y estamos atentando contra elementos o principios que son bases. Por ejemplo, la fase sensible. Nosotros, por nuestro desarrollo, tenemos fases sensibles. Nuestra primera infancia y hasta la prepuberal prácticamente, nuestra fase sensible tiene que ver con el desarrollo motor. O sea, todo lo que tenga que ver con nuestro desarrollo de habilidades motrices se tiene que hacer en ese rango de edad. La condición física se hace de los 12, 13 años hacia arriba y con distintos grados. Van trabajándose primero la resistencia, la fuerza, la velocidad, en distintos niveles o en algunos casos de manera equiparada. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué se llama la fase sensible? Porque es la fase donde la entrenabilidad, o sea, la capacidad de adaptarme al entrenamiento, va a tener el efecto deseado y la mejora, en este caso, de lo que yo estoy desarrollando. Entonces, cuando yo pretendo a un niño pequeño que aún sus pulmones o su sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, no está maduro, que corra 15 kilómetros porque me va a acompañar a la maratón X, lo único que estoy haciendo es producirle un daño que puede ser incluso, no quiero hablar de reversible, pero que aparte de medio traumático, va a significar porque no está preparado, no ha madurado aún. Se tiende a decir que uno aprende a caminar y en realidad uno no aprende a caminar. Usted, Marco, como es kinesiólogo, ¿cierto? Es porque ya ha madurado nuestro sistema. O sea, viene codificado genéticamente. Exacto, claro. Y cuando ya los músculos, nuestro sistema y todo está ya listo y el equilibrio logrado, empiezo a ejecutar la marcha. Claro. Entonces, uno no puede pretender correr si antes no ha caminado. Claro. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces, a veces, claro, hay deportes o actividades deportivas en que es necesario adelantar esa entrenabilidad. Por ejemplo, las disciplinas gimnásticas. Si usted ve los participantes de los Juegos Olímpicos, ¿qué edad tienen las gimnastas de gimnasia rítmica, por ejemplo? 16, 12, 15, 14, 15 años. Y ya son deportistas de alto rendimiento, pero no vas a ver un futbolista de 15 años, de 14 años compitiendo en los Juegos Olímpicos. Claro. No, porque son los menos. Son objetivos distintos de acuerdo a lo que se adelanta o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la flexibilidad se va perdiendo a medida que yo paso los años, si no la entreno. Entonces, ¿cuándo es la fase sensible de la flexibilidad? A la más corta edad. Entonces se trabaja flexibilidad, fuerza, coordinación y tenemos en este caso de esos deportes, pero son disciplinas específicas. En los otros, no. Entonces, cuando yo, como papá, quiero a veces transferir mi experiencia deportiva hacia mi hijo, y a veces me equivoco, lo presiono mucho, y lo adelanto y puedo generar esa adversión a la práctica de ejercicio o deporte, y eso a veces resulta ser súper complejo. Pero claro, uno no lo sabe. No, y además que debe haber mucho papá queriendo que el hijo sea bueno para la pelota porque yo no lo logré, ¿cachai? Claro. Los sueños frustrados. Claro, exacto, y al final terminan traspasando tus ganas o tus sueños de ser, por ejemplo, deportista a tu hijo. Sí. Y a veces ni siquiera le preguntaron al niño o a la niña si quería ser deportista. Sí, claro. Eso también es un poco lo que se conoce como el síndrome del papá entrenador. O sea, yo creo que todos lo hemos pasado. Yo, los que somos papás, lo hemos pasado. Tú todavía No, yo todavía estoy... Pero sí, todos lo hicimos y obligamos alguna vez o creímos que era el deporte o la actividad que nuestro hijo quería. Y a veces a lo mejor él lo hace porque, pucha, mi papá está diciendo. Y sí, yo reconozco, ya que yo reconozco que en el caso de mi hijo mayor a veces lo obligué o lo motivé a hacer una actividad y después le hizo la cruz por lo mismo. ¿Ellos practican algún deporte ahora? El mayor no. El mayor está entrenando, haciendo ejercicio, y el más chico, que tiene 15, chico tampoco,
ahí me acompaña, ¿cierto? Va a entrenar conmigo y ahora Porque el hombre entrena harto. Lo he visto en sus redes sociales. No tanto. Hago lo que el tiempo me da y lo que la edad también permite. Sí. Oye, Javier, bueno, hemos estado conversando de hartos temas ahí, pero ¿alguna talla o chascarro que hayas pasado en tus momentos de profesor? Memorable. ¿Pero en qué sentido? ¿Con estudiantes? Como estudiante, tú, con colegas, etcétera. O sea, yo creo que la gran ventaja de la clase de educación física es que nosotros estamos en una instancia totalmente distinta de las otras asignaturas. De partida estamos en el patio. Claro. Eso ya es una clase que es hecha a ojos de todo el mundo, porque todo el mundo opina y todo el mundo observa la clase de educación física. Cuando se hace en el patio, ¿ya? Claro. Por lo menos la experiencia que yo tuve siempre era en el patio, no en un gimnasio cerrado, era en el patio. Pero sí, o sea, de partida tú trabajas con el sudor ajeno, por lo tanto ya es una dinámica distinta. Tienes situaciones chistosas que a veces, yo siempre decía cuando llegaba, por ejemplo, yo trabajé en media, principalmente en clase, en colegio, las unidades de deporte, la unidad de voleibol. Ya, yo me gusta ver el voleibol, pero me gusta ver el voleibol de cierto nivel hacia arriba, ya, porque en realidad... ¿Nivel del gimnasio o nivel nivel de profesional? Vale. Ya, porque esa es otra cosa. No nosotros jugamos. No, yo sí cuando había que hacer la unidad de voleibol, era como que siempre ganaba en las clases el equipo menos malo, por así decirlo, claro. Porque era que pegar la pelota en la malla, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo una clase en que había que hacer una jugada, que era saque, recepción, golpeteo y pegarla a la pelota, que esa era la prueba, que obviamente se había preparado y se había desarrollado todo el tiempo hasta llegó el día de la evaluación. Y bueno, llegué a un curso en que eran muy poquitos varones, eran menos de 10, entonces, y no era muy talentoso para el voleibol, no era muy talentoso. Entonces, claramente... ¿No eran muy talentosos o no eran talentosos? No eran nada. Y ya mi nivel de motivación al desarrollo de los estudiantes ya se estaba acabando ya. Entonces llegó un punto en que yo no me di cuenta y era tanto como el fervor que les transmitía, oye, ya, pero ¿cómo es posible? Porque era la misma prueba que yo le había hecho a todos los cursos paralelos. Y que me di cuenta y habían salido alumnos de otros cursos a mirar la prueba, a mirar la clase. Entonces, ¿cómo tan mal lo están haciendo? Entonces llegó un punto en que... Tanto grito este profe. Claro, exacto, que ya era como demasiado. Era como el Tano Pazman cuando bajó River. Y bueno, y obviamente ya llegó un instante en que todos nos reíamos. O sea, claro. Los estudiantes que sacaban y pegaban la malla, o y salía, parecían los países, ¿cierto? Entonces llegó un instante en que ya, si hubo caso, tuve que detenerlo y lo hacemos después, ponemos nota de forma individual, no sé. Y bueno, y todos muertos de la risa también. Pues entonces, eso son algunas de las cosas. Lo otro que también anecdótico que yo hacía clase en un colegio en donde la sala de profesores, los profesores salían de la sala y tenían que cruzar la cancha para ir a la sala de profesores. Entonces yo estaba en la mitad de mi clase y se cruzaban los profesores. Entonces yo entre me decía, pero ¿cómo? O sea, yo si voy y me meto a mi estudiante a la clase de matemática a la sala, me echarían en 3 tiempos. Entonces un día estaba haciendo una actividad de carreras con los chicos y justo veo que viene pasando un par de me lo imagino. Entonces mi mente un poco siniestra. Que choquen. Con la pelota. Voy a hacer sonar el silbato justo cuando vaya en la mitad. Y así lo hice. Muy bien. Y salieron, y obviamente los alumnos sabían a lo que íbamos a hacer y corrieron como nunca. Y la profesora que iba con los veo, la estampilla de adolescentes que vienen contra... Y no atinó ni a correr, soltó las cosas y los chiquillos pasaron entre medio. Pero después de eso nunca más pasaron. Aprendizaje aprendido. Sí, valga la redundancia. Bueno,
volvamos de nuevo como a la actividad, porque de qué manera, bueno, ya lo hemos conversado un poquitito de los profesores o incluso las familias más que nada, pueden colaborar para promover hábitos activos en los niños. O sea, habíamos hablado de los tiempos, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, veo muchos niños o muchas familias con niños muy chiquititos, de nuevo, llevándolo a una escuela de fútbol, metiéndolo en taekwondo, en karate. Y algunos dicen que, claro, que la disciplina, por ejemplo, de las artes marciales genera, ¿cómo decirlo?, estructura. Pero hay otros deportes que uno ve, niños en bicicleta, muy chiquititos. ¿Cuál es la forma correcta de involucrar a los hijos? Creo que también lo tocamos someramente, pero de involucrar a los niños en una mejor actividad física. Y bueno, y ahí ya después nos falta la conversación con la nutricionista, que tiene que ver con los hábitos saludables de alimentación, pues, pero en el área del movimiento. Oye, agregar a eso, disculpa Javier, que por ejemplo nosotros los chicos con TDA, sobre todo con hiperactividad, siempre se les recomienda hacer un deporte. Sí, entonces, además de que quizás los papás les guste promover el fútbol, etcétera, nosotros también de repente como profesionales lo indicamos. Sí. Como ustedes saben, yo no estoy diagnosticado, pero yo en el colegio jugaba fútbol, voleibol, saltaba en trampolín y estaba en la banda de la banda. Llegué a ser brigadier de caja. O sea, aprovechar bien la mensualidad. Exactamente. Eso es importante. Llegaba a las 6 de la tarde, así, pero ya con la camisa toda negra, fuera la pelota. A ver. Hacía muchas cosas. Yo creo que siempre el mejor ejemplo que va a ser es cuando la práctica de ejercicio o deporte está dentro de la rutina familiar. Claro. Y hay que entender de que no necesariamente tiene que ver con practicar un deporte como tal, ¿ya? O sea, eso va a depender de varias cosas, de varios factores, de la accesibilidad, ¿cierto? De cuán cercano yo tenga esto, de la confianza que tenga mi hijo llevarlo a un lugar determinado, o cuán cerca me quede la casa, los horarios, etcétera. Entonces, objetivamente, eso es una cosa, pero cuando esa práctica está dentro de esta rutina familiar, pucha, que vamos a ir a subir un cerro, que vamos a salir a caminar, que vamos a ir a andar en bicicleta, eso va generando ese modelo de práctica y de desarrollo dentro de las rutinas familiares. Ahora, el colegio tiene un rol fundamental, porque a veces uno como papá también opta por un colegio por esta oferta que tiene extracurricular, claro. ¿ya? Y como tú señalabas, Marco, claro, pues hay colegios que se destacan por tener una gran oferta de talleres, ¿cierto? Actividades extracurriculares, ¿cierto? Que pueden ir de las distintas áreas, pues, de lo artístico, de lo deportivo, ¿cierto? Lo recreativo, etcétera. Entonces, y esa variedad, porque es donde ahí primero el niño tiene esa oportunidad de hacerlo. A veces hay colegios que tienen talleres o actividades que son como obligatorias. Ya yo participaba en un proyecto educativo en donde era obligación ejecutar un taller deportivo a lo menos, ¿ya? Y ese taller tenía 2 veces a la semana, entonces ya tú tenías, aparte de tu clase de educación física, ya tenías 2 unidades más de práctica de un deporte determinado. Que insisto, el problema está cuando se impone o se realiza una actividad que va en contra del desarrollo, o sea, no va en sintonía del desarrollo motor. Entonces, si estamos hablando por un lado de que dice la ciencia y los estudios, etcétera, de que entre tal y tal edad tengo que hacer tal y tal cosa, y no encasillarlo en una, ¿por qué lo hacemos? Entonces ahí es donde está el error. Porque yo hoy día puedo encontrar muchas ofertas de distintos lados, gratuitas, como son los programas municipales principalmente, que a veces, dependiendo de la comuna, tienen una gran oferta y una infraestructura que a veces, sí, dan ganas de ir a practicar. Como en otro lado donde yo puedo acceder, ¿cierto? Ya sea con una matrícula, una mensualidad, a esa actividad. Entonces, el tema es que donde yo elija o donde yo vaya,
realmente estén los profesionales capacitados y preparados y con la orientación que merece en este caso según el objetivo que yo quiera lograr. Entonces, claramente eso es súper importante poder conocerlo y averiguarlo para poder tomar la mejor decisión. Pero claro, es clave lo que se hace dentro de la familia como tal para poder obviamente generar esta necesidad de hacer el ejercicio. Lo hemos dicho igual hartas veces, con el ejemplo. Exacto, con el ejemplo. Tú no le puedes decir a tu hijo que coma verdura si tú no comes verdura. Tú no le puedes pedir a tu hijo que haga deporte si nunca te han visto. Exacto. O sea, solo te ven mover el dedo. Ya. O sea, ¿Qué viene ahora? Ya. Ahora vamos con nuestra sección clásica, mitos y verdades sobre la actividad física en la infancia. Para eso tenemos aquí, mientras más temprano entrena un niño o niña, mejor deportista será de adulto. Y claramente, pues, es verdad. O sea, lo hablamos recién de este desarrollo multilateral. Pero hay que entender si el concepto de mejor deportista será cuando adulto. O sea, generar el hábito, la parte valórica, las relaciones, ¿cierto? El trabajo en equipo, etcétera. O sea, los beneficios se van a dar según el enfoque, pero que obviamente la elección y esta estimulación temprana, por así decirlo, sea adecuadamente. No es para ser campeones y ganar mucho dinero. O sea, Porque estoy pensando en vieja Desde para que ya. me resuelva la vida. o sea, yo creo que el deporte, como cualquier profesión, Claro. si vemos que va en un buen desarrollo, claramente Podría llegar a puede serlo. Sí, ¿por qué no? Otro mito o verdad. Los niños deben hacer deporte todos los días para estar saludables. Ya, yo sacaría la palabra deporte. Ya, bueno. ¿Ya? Actividad física. Actividad física o ejercicio para estar saludable, sí, claramente, sí, hay que moverse, no hay otra... no hay Complementado otra- obviamente con una dieta Exacto, con el tema balanceada y todo. nutricional, sí, porque obviamente va a ser un gasto energético y ese gasto energético tiene que estar asociado al combustible que yo voy a Claro. necesitar, o sea, no puede ir una sola cosa por sí sola. Así es. Otro mito, ¿verdad? La educación física no es tan importante como las asignaturas académicas. Lo he escuchado hartas veces. Sí. Le Enójese estamos nomás, enójese, Le enójese. estamos pegando en el orgullo. No, En el orgullo de sí, profe. O sea, todas las asignaturas tienen el mismo nivel de importancia. Pues lo que pasa es que desarrollan cosas distintas, objetivos y formas distintas. O sea, si partimos de esa premisa, de ese mito, claramente, Porque es mito. Sí, pues, claramente Porque es mito. se va a atornillar al revés. Pues, o sea, yo creo que hay que utilizarla como un medio también. Ujú. Sí. Bueno, y cuando chica, cuando me preguntaban qué es lo que más me gustaba del colegio, era los recreos, educación física y cuando salía. Esa era mi parte favorita del colegio. Muy bien. Muy bien. Sí. Era alumna problemática. No. Ya, último mito. Nada, claro. El deporte enseña valores por sí solo. Bueno, lo estuvimos ahí Sí. conversando. O sea, claramente, pues, el deporte como tal tiene valores, porque tiene que ver con pero cuando son bien orientados, Claro. eso también, o sea, el deporte por sí solo, no. Mm. Hemos sido clásicos testigos de deportistas de élite que a veces por una situación de una derrota demuestran un antivalor. Claro. La falta de respeto, por ejemplo. No vamos a mencionar los casos, pero lo sabemos. Sí. Por lo tanto, tiene que ver con la orientación. La orientación deportiva no es solo el que yo te diga, oye, sí, Marco, tú eres bueno para el básquet, para el voleibol, etc. Aunque no lo soy. Créetelo, Es que son mentiras. No sé, pues, Stephanie, sí, tú, la natación es lo tuyo. No, sino que también tiene que ver con cómo yo me desenvuelvo, me desarrollo, cómo acepto una derrota, cómo no me jacto con una victoria. O Claro. sea, sí, o sea, siempre eso va a tener una línea que tiene que ver con la orientación del entrenador o profesional que esté a cargo. Como lo decía el gran Julito Martínez, creo, era humilde. ¿Cómo era? Humilde en el triunfo, más humilde en la derrota. Algo me así acuerdo, era, algo sí, así era. sí, sí. Oye, Hoy pasó. Pasó Toretto. una de las preguntas más frecuentes en internet que encontramos para hoy
Dice, ¿cuánta actividad física diaria necesita un niño según su edad? Bueno, según lo que se señala en las recomendaciones, hablan siempre de 60, 90 minutos. Ujú. Y ahí, claro, el concepto de actividad física es la suma de todo. O sea, desde que yo me muevo dentro de mi casa, fuera de mi casa, en el colegio, sumado a las actividades dirigidas como tal, eso deberá sumar más o menos en ese tiempo. Ahora, en la medida que yo puedo ir optimizando el tiempo y orientando de mejor manera, tal vez van a bastar con, no sé, 15, 20, 30 minutos, pero con mucho más intencionado según la intensidad y las necesidades que requieren. O sea, eso de hablar tal vez de un número como tal, se habla siempre como de rangos de tiempo, pero que obviamente tienen que tener una orientación definida como tal. Claro. ¿Y qué ejercicio o actividad física simple se puede desarrollar, por ejemplo, en conjunto los papás con los niños en la casa, considerando también los tiempos? Pues, Claro. Pero ¿qué cosa puede ser muy simple de realizar en la casa? O Bueno, en un departamento, entendiendo sí, pues, que no tiene patio. Bueno, no sé. siempre debe depender un poco de la edad de con quién, en este caso, o sea, de los niños y niñas. Pero principalmente uno de los grandes componentes de la condición física, que son realmente poco mirados, o se piensa que tal vez los niños no se deben desarrollar, es la fuerza. ¿No? Claro. Y recordemos que justamente el uso de nuestros dispositivos ha ido teniendo una involución desde el punto de vista postural, y si son más chicos y están todo el rato con la cabeza mirando el teléfono, empieza a tener, tú como especialista en columna, lo sabrás muy bien, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ejercicios, juegos posturales, de equilibrio, ¿cierto? De una u otra forma son beneficiosos. Sí. Hay disciplinas, se conoce como el acrosport, que también se ha tomado el acroyoga, que tienen que ver como ciertas como posiciones que son en equipo, en pareja, ¿cierto? Posturas que son generalmente isométricas, donde yo mantengo una posición y me sostengo con el otro, por ejemplo. Ese tipo de actividades que pueden ser ciertas entretenidas como desafíos dentro, de una u otra forma también desarrollan elementos posturales y el desarrollo de la fuerza de manera isométrica, y ahí yo puedo ir jugando también en ese sentido. Yo me había imaginado bailar haciendo la cena. Bueno, yo creo que va a depender un poco de los espacios, los tiempos Y de los gustos de cada uno. Los gustos de cada uno, Bailando claro. la billota. Sí, sí. Oye, ahora en tiempos de tanta tecnología, como dices tú, ¿cómo podría motivar a familia, a los niños, a hacer más actividad física? Quizás haciendo uso también de la misma tecnología. Sí, yo creo que la tecnología yo la puedo programar, pues la puedo programar en función de lo que yo quiera hacer. Hoy en día estos dispositivos incluso tienen medición de parámetros fisiológicos cada cierto tiempo, que yo los puedo agendar, puedo poner cierto cada cuánto tomo agua, cuánto tiempo estoy sedentario, si yo trabajo en oficina, cada 60 minutos me tengo que parar. Entonces, yo creo que la tecnología no hay que demonizarla. O sea, en nuestra época, hablo en mi época y a lo mejor tal vez más cercano a Marco, nos decían, déjate de ver tele y sale a la calle. Esa era nuestra tecnología hoy en día. Y ¿Tenía ojo, tele? Sí, tenía tele. Y ojo, Con alicate. que no era en la época del Discovery Kids, no existía el Discovery Kids donde había un dibujo animado los 24 horas del día. Era una franja. No, con suerte. Entonces, yo tenía 5 canales. Entonces, eso era el rango que había. Sí, bueno. Después, en el caso de mis hijos, sí crecieron con Discovery Kids y 24 horas. Eso era, hasta que llegó el celular. Pero yo no puedo demonizar la tecnología, Claro. no la puedo decir, no, hay que convivir con ella. El tema es cómo la utilizo Claro. a favor justamente de incrementar el movimiento. Así es. Oye, bueno, ya finalizando el capítulo de hoy, parte de los bloques que nosotros tenemos es que tú nos sugieras quizás algún libro, una lectura, ya sea de el área de educación física o algo que a ti te guste en sí. Sí, yo creo que primero voy a partir un poco
más que recomendar como artículos académicos, yo creo que como áreas de interés que en este caso todos los que somos padres, sobre todo cuando tenemos hijos más chicos, un poco conocer el desarrollo motor, ¿ya? O sea, eso es importante, ¿sabes? ¿Qué priorizar antes de? ¿Ya? Si bien, como hablábamos de que existe una oferta súper multiprogramática, multidisciplinaria, por así decirlo, es qué es lo que yo debo orientar, ¿ya? Ahora, y claro, si hay una condición que va obviamente a tal vez a hacerme tomar una decisión por otra área, también tengo que considerarla, porque pueden haber muchas recomendaciones de ciertos tipos de actividades que hacer, pero tienen que estar también dentro del marco del desarrollo. Una cosa es la maduración, ¿cierto?, que está asociada a la edad cronológica, a la edad biológica, y también el interés. Eso es súper importante. El ejemplo como tal, pucha, si no es necesario que todos se inscriban a un gimnasio, que todos vayan a un taller X. Basta con salir a dar una vuelta a la manzana, ¿cierto? O a una plaza cerca. La bicicleta siempre ha sido el regalo, ¿cierto?, esperado por todos. Y de una otra forma sí, me van a decir, claro, pero es que ahora que la seguridad, ¿cierto?, los vehículos, etcétera, sí, pero siempre va a haber un espacio donde yo pueda ir, estar tranquilamente. Generar ese tiempo. Incluso esas maquinitas que hay en las estaciones de metro, en las plazas. Exacto, sí. Ahí también se puede hacer algo se de puede día. hacer algo, sí. Y lo otro, hablando un poco de la literatura, claro, todo lo que tiene que ver con desarrollo motor, y como recomendación, si les llama la atención o piensan que ya es necesario elegir un plan, una planificación, un programa, una escuela deportiva, de entrenamiento, un centro, lo que sea, averigüen bien, conversen con las personas, cuáles son los objetivos. Si el objetivo es preparar campeones para esto, está bien, no hay que demonizarlo, pero a lo mejor no es donde tiene que estar mi hijo en este minuto, ¿ya? Porque a lo mejor va a significar que vaya a competencia a todos, que tienen que entrenar 4 veces a la semana, que entrenan en doble turno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también, y tal tema económico también de por medio. O sea, yo creo que hoy en día uno puede averiguar, preguntarse y tomar, ¿cierto?, la decisión con todos los conocimientos que sepan. Y bueno, y consultar también, pues consultarlo ustedes mismos, o lo pueden derivar a través de mí, que los puedo orientar. Soy un conocedor un poco de la oferta acá en la comuna y en la región, por lo tanto, de una u otra forma, también uno cumple ese rol, que no basta solo con que es educador o docente, ¿cierto?, en un contexto, sino que también a la orientación a uno que a veces uno no se la dan, o a veces va a preguntar y no es la respuesta que uno espera, claro. Entonces también eso realmente es fome. Claro. Bueno, y tenemos las redes sociales también, pues, o sea, los colegios también tienen redes y uno puede buscar de pronto el colegio ahí. Exacto. Y a propósito de las redes sociales, ¿alguna cuenta de Instagram que nos pueda recomendar? Sí, para que sigamos. Sí, bueno, es un poco la cuenta que desarrollo un poco mi área más profesional, que se llama Entrena Como Puedas, ya la encuentran en Instagram. Ahí nosotros prestamos asesoría, ¿cierto? Hacemos un poco vínculo con estudiantes y profesionales de la preparación física. De repente estamos subiendo alguna información, ¿cierto? Generamos redes con otras instituciones. Y también ofrecemos la asesoría dependiendo del ámbito que sea, ya sea institución o persona en particular. Hemos tenido buenas experiencias al respecto. Los vamos a etiquetar entonces. Sí, totalmente. Súper. Totalmente. Javier, si tuvieras que dejar un mensaje a la familia o educadores sobre el valor del movimiento, ¿cuál sería? Que no se dejen de mover. Así de simple. Que no se dejen de mover. ¿Esperamos más desarrollo? No, está bien. Está bien. Bueno, sí, por favor. Sí. No, darte las gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Creo que habían hartos temas ahí que abordar y, como dices tú, la importancia de moverse hoy en día porque estamos muy poco activos. Bueno, hace poquito salió que si seguimos en el nivel que estamos, en el 2050 creo, vamos a tener la mayoría de la población con sobrepeso y con problemas asociados que lleva el sobrepeso, como la hipertensión, la diabetes y otras. Sí, bueno, el sedentarismo es
la pandemia, por así decirlo, ya que es más endémica, más potente que cualquier otra. Antiguamente nos decían que la sarcopenia era solo propia de las personas de cierta edad hacia arriba, de los 40 hacia arriba, ¿no? O para qué es un adulto mayor. Hoy en día no, un sedentario puede tener sarcopenia y es mucho más grave y es mucho más irreversible y mucho más terrible, porque estamos hablando de jóvenes, personas jóvenes, ¿cierto? Con pérdida de masa muscular considerable y producto de no moverse. Por lo tanto, esa es la clave, o sea, y no basta, insisto, o sea, conociendo esa diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte, uno puede ordenarse de mejor manera y tomar conciencia al respecto. Las excusas de que no hay tiempo, de que no tengo recursos, de que no, la verdad es que no existen. Hay países que hoy día son potencias mundiales en un deporte, pero solo porque cambiaron su mentalidad o se especializaron en eso. Entonces, yo creo que ya no es tiempo, como dicen algunos slogans, no más excusas y un poco irse más a la acción en ese sentido. Y si tienen dudas, no duden en consultar a los profesionales, ¿cierto? Que son del área. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Esperamos que se haya sentido cómodo en la conversación. Sí. Y bueno, y ahí a todos que nos ven y nos escuchan, nos estamos viendo en un próximo episodio. Así es, nos encontramos en un nuevo capítulo de Pequeñas Grandes Conversaciones. Hasta la próxima. Nos vemos. Que estén muy bien.